Excel para el análisis y diseño de muro de gravedad. Este es un Excel creado en base a un video que lo voy a dejar en la descripción. Y recomiendo que se vea el video en la que se detalla qué es lo que buscamos dentro del diseño de muro de gravedad. Y en base a ese video se ha desarrollado el siguiente Excel que se muestra a continuación. Para el diseño de un muro de gravedad lo vamos a desarrollar en 12 pasos y es como sigue. 1. Parámetros de diseño. Acá tendríamos que especificar los datos de diseño, como por ejemplo el peso específico del concreto, por lo general es 2.3 toneladas por metro cúbico, concreto no reforzado, una resistencia de concreto simple o ciclopio, según las proporciones que vamos a usar, o el diseño de mezcla de nuestro muro de contención, podemos colocar la resistencia que va a tener nuestro muro de gravedad, la sobrecarga, que según las condiciones, o la E020 podemos determinar una sobrecarga que puede retener nuestro muro de gravedad, así como se ve en el gráfico, ¿no? En esta parte está ubicado la sobrecarga. Factores de seguridad, según la E020, factor de seguridad por volteo y factor de seguridad por deslizamiento. La mayoración de cargas, según la E060, usamos que para empujes laterales una mayoración de 1.7 y para empujes sísmicos 1. Dentro del suelo a contener, vamos a colocar datos obtenidos del estudio de mecánica de suelos, sea el peso específico del suelo, el ángulo de fricción interna, el ángulo de relleno, esto viene según la topografía que va a tener, que va a estar en nuestro muro de gravedad. Y ahí tenemos la profundidad de cimentación, que se recomienda que sea mínimo 1 metro y que se tiene que garantizar durante la vida de la estructura que ésta no disminuya. Y el ángulo de fricción entre el trasto y el suelo, que viene a estar dado entre 1/3 a 2/3 del ángulo de la fricción interna. En el suelo de fundación, igual, según estudio de mecánica de suelos, está en la parte de abajo, la que retiene. Vamos a colocar la capacidad aportante del suelo, el ángulo de fricción interna y el coeficiente de rozamiento, que viene a ser la tangente del ángulo de fricción interna. Y este valor varía entre 0.4 a 0.6 en caso, por ejemplo, tengamos un ángulo de 45 grados, vemos que la tangente de 45 es 1, entonces colocamos de forma manual 0.6, ¿ya? Ahí va a botar un mensaje de advertencia en caso supere o es menor este valor al margen que se está colocando. Y un efecto dinámico, si en caso queremos diseñar un efecto sísmico, dejamos en sí, o si no, colocamos no, en la que se nos anulará todos los datos o todos los valores por efecto dinámico. Sí, entonces lo dejamos en sí y vemos qué datos vamos a necesitar del efecto dinámico. Uno que viene a ser el factor de zona, en la que determinamos en qué zona se va a desarrollar nuestro proyecto. Para Perú tenemos 4 zonas y por ejemplo puede ser la zona más crítica, zona 4, o podríamos variarlo, ¿no? Coeficiente de aceleración horizontal, que no viene a ser más que 0,5 del valor del factor de zona que toma. Tenemos el coeficiente de aceleración vertical, que es 1.5 veces el valor del coeficiente de aceleración horizontal, y el coeficiente θ para el cálculo del empuje dinámico, que es arco tangente de K sub h sobre 1 menos K sub v. Estos son todos los datos que vamos a requerir para el diseño de un muro de gravedad, y que en caso, por ejemplo, esos valores son para Perú, pero solamente se cambiarían esos valores para otros países, ¿no? Y lo demás se puede encontrar de un estudio de mecánica de suelos. Estudio de mecánica de suelos, seleccionamos el lugar del proyecto y tenemos todos los datos necesarios. Paso número 2, el predimensionamiento de nuestro muro de gravedad. Recordemos que dentro del muro de gravedad es hasta una altura máxima de 4 metros. Tenemos las partes, por ejemplo la puntera, el talón, la pantalla, la base y las medidas que opta cada una de estas, ¿no? Estas las podemos ir modificando. Ya hemos determinado que va a tener una sobrecarga. Hemos determinado también el ángulo de inclinación, que podría variar según la topografía. Y vamos colocando los datos predimensionados, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una pequeña tabla en la que ya nos dice los valores mínimos y máximos que podría tener. Con estos valores predimensionados vamos a ir verificando las solicitudes de diseño que tiene un muro de gravedad e ir modificándolas si es que se requiere. Empezamos, por ejemplo, con la altura de la pantalla, es según la topografía, según el desnivel que hay en el proyecto. Podemos colocarlo, por ejemplo, acá lo vamos a dejar. Está con 3 metros. Podemos diseñar, por ejemplo, un muro de contención de 250.
corona de la pantalla nos dice mínimo 30 centímetros y es por lo general a criterio o experiencia del proyectista, ¿no? Podemos colocarlo al mínimo, de ahí ir modificando según lo requerimos. Peral de la zapata nos dice que va entre 0.12 y 0.17 de la altura del muro. Acá tenemos el mínimo y el máximo. Lo podemos poner hacia el mínimo, vamos modificando, punto 35, ¿no? Altura del muro, que ya bueno, esto sale por suma, peral de la zapata más altura de pantalla. Tenemos la puntera, que viene a ser similar al tamaño del peralte de la zapata, y por lo general, por recomendación, se tomaría el peralte de la zapata. Fíjate, punto 35 es el peralte de la zapata y punto 35 también es la puntera. La base de la pantalla, que viene a ser la diferencia entre la base menos la puntera menos el talón. Acá si determinamos la base de la pantalla, colocamos, acá lo vamos a colocar 1.50, ¿ya? Para tener el mínimo. El talón se recomienda también, esto según experiencia de proyectista, pero se recomienda que sea igual que la puntera, ¿sí? 0.35. Y desfase de la corona, que nos va a determinar, mientras vamos moviendo la corona, vamos a ir viendo que también se calcula automáticamente este ángulo, que también es requerido para el cálculo del coeficiente de empuje dinámico. Por ejemplo, tenemos acá desfase de la corona, 0.35, igual que el talón. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, esta gráfica no se mueve, pero es una gráfica general de referencia, ¿no? Si tenemos acá 0.35, nuestra gráfica va a ser la siguiente, ¿no? Esta podría ser nuestra gráfica, ¿no? ¿Por qué? Porque beta nos dice que es 90 grados. Ahora, el desfase de la corona no puede ser menor al talón. ¿Por qué? Porque beta superaría los 90 grados. O sea, el ángulo máximo que puede tomar beta es 90 grados. Por ejemplo, ¿qué pasa si acá colocamos 20 centímetros? Nos va a aparecer un error, ¿no? Entonces hay que ir viendo esos errores que salen en el Excel. Mínimo, punto 35. Pero acá hay una recomendación. Para que quede al centro, T sub 1 tenga acá el mismo ángulo y acá el mismo ángulo, tenemos acá una recomendación de punto 60, en caso lo queremos diseñar así, y cuando lo dibujemos con las medidas que tenemos, vamos a ver que el T sub 1 está al centro, ¿no? Al eje. Aparte de eso, también hay dentro de la bibliografía una recomendación, les muestro una gráfica en la que nos dice que debería tener por la puntera una inclinación de 1,50 mínimo, ¿no? ¿Qué pasa si es mayor que 1,50? Igual nos va a aparecer un error. Por ejemplo, a ver, solamente movemos el desfase de la corona, lo movemos más allá y va a cambiar el ángulo y va a cambiar la pendiente. Por ejemplo, colocamos 1.10 y vemos que acá sale un error. El error pendiente mínima es 1,50. Entonces, cuando nos sale una advertencia, vamos modificando. Y se recomienda, por lo general, dentro de los muros de contención, colocarlo, sea al centro, o sea, con esta medida recomendada, o hacer que nuestro beta sea 90 grados para obtener esta gráfica. Que sea al revés, o sea, un mirror a esto, no es recomendable, ¿no? Las bibliografías no nos recomiendan eso. Entonces hasta acá hemos predimensionado nuestro muro de gravedad y lo que sí recomiendo es hacer una división acá en la hoja de Excel. ¿Para qué? Para ir viendo las solicitudes del diseño e ir modificando nuestras dimensiones de nuestro muro de gravedad. Paso número 3. Calculamos los coeficientes de empuje, sea estos empuje pasivo, empuje activo y empuje dinámico, teniendo en cuenta todos los ángulos que ya hemos calculado o que hemos determinado. Estos son todos los ángulos que integran para calcular el coeficiente de empuje activo y tenemos esta expresión, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos beta, que es el ángulo de inclinación del trasto, tenemos phi, que es el ángulo de fricción interna, y ahí tenemos el ángulo de fricción entre trasto y suelo, y alfa, ¿no? Alfa, que es el ángulo de inclinación de relleno. Entonces, conociendo estos ángulos, con esa expresión calculamos el coeficiente de empuje activo. Igual, integran todos esos mismos ángulos, calculamos el coeficiente de empuje pasivo. Y para el cálculo de
coeficiente de empuje activo dinámico, integra un ángulo más que es el θ, ¿no? Integra un ángulo más que viene a ser el θ calculado, que es arco tangente de K sub h sobre 1 menos K sub v. Recordemos que la expresión θ menos phi menos alfa no puede ser negativo. Por ejemplo, este número no nos va a dar negativo. Este número tampoco nos va a dar negativo porque beta es un ángulo grande en comparación a estos dos ángulos. Esto tampoco nos va a dar negativo, pero esto nos puede dar negativo, que es phi menos θ menos alfa. ¿Qué quiere decir? Que 32, que es phi, menos θ, que es el calculado, menos alfa, no puede ser un número negativo. ¿Qué pasa si nosotros dentro de nuestra topografía tenemos un alfa bien inclinado, que podría ser por ejemplo 30 grados? En este caso nos va a aparecer un error y no va a poder calcularse el coeficiente de empuje activo dinámico, por el tema de que esta expresión o este ángulo es negativo. Y se recomienda por lo general que alfa esté entre 10 y 15 grados, ¿no? Vamos a dejar en 10 grados y de esta manera calculamos los coeficientes de empuje. 4 metrados de cargas actuantes. Cabe mencionar que teniendo los datos de los 3 primeros pasos que hemos desarrollado, tenemos todos los datos ya necesarios para poder desarrollar el diseño de nuestro muro de gravedad. Por ejemplo, dentro del parámetro de diseño hemos colocado datos que conocemos o datos que sacamos del estudio de mecánica de suelos. Dentro del predimensionamiento hemos predimensionado según la topografía que tenemos y según los máximos y mínimos que nos recomiendan las diferentes bibliografías. Y dentro del cálculo de coeficientes de empuje son datos que ya están programados con las fórmulas y que ya las tenemos. Entonces, en este paso número 4 se muestra todas las fuerzas actuantes dentro de nuestro muro de gravedad, sean estas horizontales o verticales. Por ejemplo, dentro de las verticales vamos a tener todo lo que es de color verde, es por peso propio, y la fuerza resultante por la sobrecarga. Y que es de color marrón vamos a tener las fuerzas verticales por efecto de sismo, que pueden optar dos direcciones, hacia arriba o hacia abajo. Dentro de las fuerzas horizontales vamos a tener el empuje pasivo, el empuje activo, la sobrecarga, el empuje por efecto de sismo de relleno y el empuje por efecto de sismo por peso propio de nuestra estructura. Entonces pasamos a calcular, por ejemplo, las fuerzas verticales. Por ejemplo, tenemos W1, vamos a calcular solo de algunos. Calculamos el peso, el brazo con respecto a C y el momento que genera este con respecto a C. Por ejemplo, dentro de W1 tenemos nuestro peso específico del concreto que estamos usando. Tenemos la sección, que no es más que la base por la altura, ahí para poderlo ver. Entonces la sección, que no es más que la base por la altura o el peralte de la zapata. Y para calcular la fuerza que produce por peso propio, sería el peso específico por la sección por 1 metro de ancho que estamos evaluando. Dentro del muro de gravedad se evalúa en 1 metro de profundidad. Igual para W2, como es una sección triangular, sería la base por la altura entre 2 para calcular la sección, que no es más que el desfase de la corona menos el talón y tenemos la base. Multiplicamos por la altura y la dividimos entre 2 y tenemos la sección. Está acá, ¿no? Desfase de la corona menos el talón por la altura, que es HP, altura de la pantalla, sobre 2. Pongamos que tenemos un desfase de corona igual que el talón, como lo hemos dicho. Entonces nuestro W2 va a ser 0. En este caso estamos tomando este valor, 0.60. E igual hacemos con todas las demás secciones. W3 viene a ser base por la altura, la base es T1, la altura es HP, que es 2.5. Acá lo podemos ver. Es la base T1. La base por la altura, ¿no? Y esta sería la sección. Entonces la fuerza que produce W3 sería peso específico por la sección y tenemos W3. Así calculamos todas las fuerzas verticales por peso propio, sea del concreto, sea del relleno, según la gráfica que estamos viendo acá. Por ejemplo, W5 es la sección triangular de esta zona, W6 es la sección triangular de la parte de arriba, W7 es la sobrecarga. Para el caso de la sobrecarga, vendría a estar dado el desfase de la corona por la sobrecarga que hemos colocado. Estar dado acá. Esa es la fuerza
Eso es la fuerza resultante de la sobrecarga. Igual calculamos de los rellenos, de los otros rellenos, de W8, 9 y 10, 8, 9 y 10, que es la sección rectangular. La calculamos y calculamos la componente vertical del empuje activo, que no es más esta expresión por el seno del ángulo alfa. Para el cálculo de los brazos de estas fuerzas verticales hacia abajo, se calcula de forma geométrica con figuras conocidas, ¿no? Como ya lo hemos dividido o seccionado en figuras conocidas, ya sabemos el brazo de aplicación con respecto a C. Por ejemplo, de W1 va a ser la base de la zapata entre 2. Base de la zapata entre 2. Igual para W2, calculamos la distancia del brazo que tiene con respecto a C. Y así de cada uno. Esto según la geometría que tiene nuestro muro de contención va calculando, según las dimensiones que hemos colocado. Una vez que tengamos las fuerzas y los brazos, hallamos el momento, ¿no? La fuerza por el brazo es el momento que se genera con respecto a C. Para el caso de efecto sísmico, todos los WS, vamos a nuestro gráfico, vemos para todo lo que es de color marrón, va a ser el mismo esfuerzo generado en W1, pero multiplicado por el coeficiente de aceleración vertical, que lo hemos calculado acá. Sería la tonelada por el coeficiente de aceleración vertical, y así para cada uno de ellos. Ahora el brazo o punto de aplicación es el mismo que tiene cada resultante por peso. Ya, entonces tenemos el cálculo de las fuerzas verticales y para el efecto de sismo se evalúa en dos direcciones, todo lo que es esfuerzos sísmicos verticales. Ya habíamos explicado en el video, por eso es recomendable que lo vean. Vamos a calcular cuando son hacia abajo y cuando es hacia arriba, ¿no? Cuando es hacia arriba, por ejemplo, tenemos una resultante de 6.5 toneladas y un momento estabilizante de 5.98. Y cuando es hacia abajo, es mayor, ya que está en la misma dirección que las resultantes de los esfuerzos por peso. Y tenemos, por ejemplo, una resultante de 9.95 y un momento estabilizante de 9.14. Vamos a dejarlo hacia arriba, donde es el menor, y pasamos al cálculo de las fuerzas horizontales. Vamos al gráfico ahora. Ya, por ejemplo, tenemos el empuje pasivo, que sería esta la fórmula de cálculo, que es la base por la altura entre 2, por ser una fuerza distribuida triangular. Calculamos la resultante. Y el punto de aplicación es a h tercios, ¿no? O sea, triangular, h tercios y rectangular a la mitad. Tenemos la fórmula, tenemos todos los datos, coeficiente de empuje pasivo, peso específico, IDF o profundidad de cimentación, que la hemos colocado, y tenemos la resultante. Igualito para el empuje activo, tenemos la fórmula, tenemos los datos y tenemos la resultante y su dirección, ¿no? Igual para el empuje por sobrecarga, tenemos la fórmula, tenemos los datos y tenemos la respuesta o la resultante. Para el caso del empuje por efecto dinámico, tenemos la fórmula, calculamos primero el empuje dinámico, está dada por esta expresión, tenemos estos datos, reemplazando tenemos este valor y la resultante por empuje dinámico viene a estar dado por el empuje dinámico menos la resultante del empuje activo. Tenemos la diferencia entre esto y esto. Y esta es la resultante del empuje por efecto sísmico. Igual hacemos por efecto sísmico por peso propio de nuestro muro. Ya W1, W2 y 4 de las partes triangulares y W3, ¿no? Que no es más que el peso del muro, está dado por el peso del muro por el coeficiente de aceleración horizontal. ¿Cómo sacamos el peso del muro? Que es la sección por el peso específico. Y es lo mismo que hemos colocado arriba. Es lo mismo que está acá. Por W1, la sección por el peso específico sale 1.21. 1.21. Por el coeficiente de aceleración horizontal tenemos la fuerza por empuje sísmico horizontal por peso propio. W1, W2, W3 y W4. Acá debe ser W4. Ya. Entonces, esos datos que hemos calculado, todas las fuerzas horizontales, la llevamos a una tabla. Pues tenemos las fuerzas horizontales, tenemos el brazo con respecto al punto C y tenemos los momentos que generan. Los brazos también son fáciles de calcular, ¿no? Por ejemplo, para el empuje activo,
tenemos que es H tercios, la altura del muro entre 3. Para la sobrecarga es H medios, para el efecto sísmico 0.6 de H. Y para el efecto dinámico, que son PV dobles, según se ve acá, ¿no? Por ejemplo, para PW1, peralte de la zapata entre 2, para PW 2 y 4 va a ser peralte de la zapata más 1/3 del HP, ¿no? Y para PW3 va a ser peralte de la zapata más HP entre 2 por ser sección rectangular. Entonces tenemos las fuerzas que hemos calculado, tenemos dos brazos y calculamos el momento que genera. Por ejemplo, para este caso tenemos 4.40 toneladas de resultante horizontal y un momento de volcamiento de 4.81. Hasta aquí hemos determinado todos los esfuerzos necesarios para proceder a las verificaciones de diseño. Y ya tendríamos diseñado nuestro muro de gravedad. Paso número 5, hacemos la verificación por volteo, en la que nos indica que los momentos estabilizantes sobre los momentos de volcamiento tiene que ser mayor a 1.5. Hemos calculado nuestros momentos estabilizantes. Acá está, 5.98, y hemos calculado nuestros momentos de volcamiento, 4.81. Y tenemos que nos sale 1.24 de error, cambiar dimensiones del muro. Como hemos tomado los valores mínimos dentro del diseño de nuestro muro de gravedad, vamos a ensanchar la zapata. Por ejemplo, acá tenemos 1.50. Hay que recordar que estamos considerando el efecto de sismo. Por ejemplo, para el efecto estático, en el que solamente consideramos empuje de suelo, nuestro factor de seguridad por volteo es de 2.74. Para nuestro estado de carga, donde consideramos el empuje de suelo más sobrecarga, nuestro factor de seguridad es de 1.90, y donde colocamos empuje de suelo más sismo es 1.51. Pero cuando consideramos el empuje de suelo más sobrecarga y más sismo, nos sale 1.24. ¿Ya? Entonces, en nuestros estados de carga estamos bien, pero cuando consideramos los tres esfuerzos combinados, estamos por debajo del factor de seguridad de volteo. Entonces acá podemos ir aumentando 1.80 y ya hemos sobrepasado nuestro factor de seguridad de volteo requerido. Vamos a bajarlo un poco, 1.70. Entonces nos quedamos con 1.70. Y ahí pasamos a la verificación por deslizamiento horizontal y calculamos la fuerza de rozamiento que se opone a las fuerzas horizontales, y nos dice, ¿no?, que la fuerza de rozamiento sobre la resultante de las fuerzas horizontales tiene que ser mayor a 1.25. Para el cálculo de la fuerza de rozamiento viene a ser la resultante de las fuerzas verticales o el coeficiente de rozamiento, que no es más que el valor que varía entre 0.4 y 0.6 que hemos sacado al inicio, por 1 menos el coeficiente de aceleración vertical, más esta parte es opcional. Según esta celda vamos a ir seleccionando empuje pasivo de la profundidad del desplante más empuje pasivo del dentellón. Por lo general vas a ver que todos los autores no consideran esto, ya que esta profundidad de desplante, para considerar, se tiene que garantizar por toda la vida útil de la estructura. ¿Ya? Pero si ustedes dicen vamos a garantizar que este DF no baje, no se modifique, entonces podemos considerar el empuje activo. Teniendo estos datos, nos sale que la fuerza de rozamiento es de 15.90 y las fuerzas horizontales tenemos que es de 4.43. Esto estamos considerando empuje pasivo sin dentellón. Entonces estamos considerando dentro de nuestro metrado de cargas este empuje pasivo. Pero como les digo, algunos autores no consideran, entonces podríamos verificarlo acá. El hecho de no considerar el empuje pasivo acá nos sale un error en todos nuestros estados de carga, cuando solo están actuando las fuerzas horizontales por empuje de suelo, tenemos un factor de seguridad de deslizamiento de 1.15. Cuando actúa el estado de carga por empuje de suelo más sobrecarga, tenemos 0.89. Empuje de suelo más sismo, tenemos 0.65. Empuje de suelo más sobrecarga y más sismo, tenemos 0.58. Entonces, si en caso no estemos seguros de que vamos a garantizar esta altura de profundidad de desplante de 1.20, podemos ver la opción de colocar un dentellón. Esto se ha hablado ya dentro del diseño de un muro envoladizo, y decimos que podemos predimensionar dentro de esta celda. Podemos seleccionar
considerar empuje pasivo solo del dentellón y vemos que cumplimos con el factor de seguridad de deslizamiento. Y esto se predimensiona según el peralte de la zapata. Es de la misma dimensión, ¿ya? Y está ubicado sea en el punto A, al canto de nuestro muro, o en el punto E, a 2 veces la altura del dentellón. Estas son las dos opciones recomendadas para la ubicación del dentellón. En caso no queremos colocar dentellón, otra opción para poder satisfacer el factor de seguridad por deslizamiento sería el considerar solo el empuje pasivo sin dentellón, o sea, no colocamos dentellón, pero tendríamos que garantizar que esta profundidad de desplante no va a modificarse en la vida de la estructura. Entonces, con eso estaríamos verificando el factor de seguridad por deslizamiento. Paso número 7, ubicación de la resultante. Como ya habíamos hablado dentro del diseño de muro de contención en voladizo, la resultante tiene que caer dentro del tercio central a fin de tener esfuerzos en toda la zapata, ya que si cae fuera del tercio central se va a producir lo que se ve en la figura 3 y en la figura 4. Va a tener esfuerzos muy grandes a un canto de la zapata y esfuerzos nulos o negativos al otro extremo, en el talón. Lo que se busca es que toda la zapata actúe o trabaje en conjunto, a fin de no generar esfuerzos mayores que puedan causar asentamientos. Por ejemplo, para este caso tenemos dentro de nuestros estados de carga con empuje de suelo, cae dentro del tercio central, un empuje de suelo más sobrecarga cae dentro del tercio central y con empuje de suelo más sismo no cae dentro del tercio central. Nuestro tercio central es B tercios. Nuestro tercio central es B tercios, entonces, y nuestra resultante está 0.37, está dentro del primer tercio. Lo que tenemos que buscar es que caiga dentro de B tercios. Entonces, como no cae, lo que se tiene que hacer es sacar dos cosas. Uno, hacer que el desfase sea menos, que el desfase de la corona sea menos, para que nuestro muro de contención se incline, para que adopte cerca o esta forma. O otro, que sería aumentar la base de la zapata. Vamos a ir probando uno por uno. A ver, por ejemplo, si no queremos que nuestra base de la zapata sea tan grande, entonces podemos ir moviéndolo, colocando el desfase de la corona, valores menos, ¿no? Por ejemplo, colocamos igual que el talón y hacemos que nuestro ángulo beta sea de 90 grados. 0.35, aún no llegamos al tercio central, entonces aumentamos el ancho de la zapata. 1.80, 1.90, 2 metros. Con 2 metros estamos dentro del tercio central y cumplimos la ubicación de la resultante habiendo modificado la base de la zapata. Paso número 8, excentricidad, en la que nos indica que la excentricidad tiene que ser menor a B sextos y la excentricidad se calcula B medios menos X sub O. X sub O es el ya calculado en la ubicación de la resultante. Entonces, con las dimensiones que tenemos de la zapata estamos dentro, y con los estados de carga también estamos dentro de la excentricidad permitida. Asimismo, verificamos el cálculo de las presiones actuantes con las fórmulas Q sub 1 y Q sub 2, en que está Q sub 1 y Q sub 2, teniendo la fuerza resultante vertical, teniendo la base de la zapata, la excentricidad de la base de la zapata, calculamos reemplazando datos, obtenemos Q sub 1, obtenemos Q sub 2 y verificamos con la capacidad portante del terreno. Entre los dos tomamos el mayor y vemos que la capacidad portante no generará asentamientos dentro de los esfuerzos del muro de contención. Todo lo que se ha verificado lo tenemos que verificar de dos maneras. Uno, cuando las fuerzas de sismo van hacia arriba, y otro cuando las fuerzas de sismo van hacia abajo. Por ejemplo, acá está hacia arriba, lo calculamos hacia abajo y vemos que Q. Igual para la excentricidad, está hacia abajo, colocamos arriba y vemos que Q. Igual para la resultante, hacia abajo y hacia arriba, la condición más desfavorable es hacia arriba. En el cálculo de presiones actuantes, la condición más desfavorable es hacia abajo, para los demás es hacia arriba. Igual vemos acá, hacia arriba, hacia abajo, vemos que cumple.
para la verificación por volteo, abajo y hacia arriba, y vemos que cumple. Una vez verificado todas las condiciones de diseño, nuestro muro de gravedad ya está diseñado y serían las dimensiones que se muestra acá. Esto vendría a ser las dimensiones finales dentro de nuestro muro de gravedad. Cabe detallar que hemos considerado un efecto sísmico. En caso quieran diseñarlo solo con esfuerzos estáticos, entonces dentro de los parámetros de diseño colocaríamos no. Al momento de colocar no, vamos a las verificaciones y vemos que para los momentos estabilizantes es el mismo que se genera el empuje por suelo y empuje de suelo por sismo, es el mismo valor. Igualito para acá, para la fuerza de rozamiento. Y por sobrecarga sí es diferente por el tema de que sí hay sobrecarga. En caso, por ejemplo, colocamos una sobrecarga de 0, colocamos el ángulo alfa 0. Y así vamos a ver que tanto los momentos estabilizantes, los momentos de volcamiento, para todos los estados de carga es lo mismo. La fuerza de rozamiento y la fuerza resultante vertical es lo mismo. Pero como nosotros estamos colocando un ángulo de inclinación, estamos colocando un efecto dinámico, para todos los estados de carga estamos verificando que cumple. Asimismo, como se había dicho en el video, que existen puntos críticos dentro de un muro de gravedad, lo que se hace es partir, igual que se ha hecho dentro del voladizo, para calcular o verificar el diseño de la puntera, el diseño del talón y el diseño de la pantalla, las secciones. Por ejemplo, para el diseño de la puntera o para la verificación de la puntera, hacemos un empotraba en las líneas punteadas, calculamos las fuerzas que actúan dentro de la puntera, que es el peso propio, el peso por sismo, y la fuerza trapezoidal actuante del terreno. La fuerza crítica de QAC la calculamos por relación de triángulos, teniendo Q sub 1 y Q sub 2, y verificamos. Hacemos la amplificación de cargas y multiplicamos por el factor de seguridad, nos sale una cortante última de 3.47 cuando el efecto sísmico está hacia arriba y nos sale 3.40 cuando el efecto sísmico está hacia abajo. Entonces, la parte más crítica es cuando está hacia arriba para este caso. Y verificamos con el esfuerzo resistente del concreto, que se calcula a través de esta fórmula. Tenemos la cortante resistente de 16.2 y vemos que está por debajo de la cortante solicitante. Igual hacemos para la verificación por flexión, calculamos el momento último, hacemos la mayoración de momento, 1.7 para empujes laterales y multiplicamos por 1 para las cargas de sismo. Tenemos el momento último de 0.53, calculamos el módulo de sección, que no es más b por d al cuadrado sobre 6. B viene a estar dado por 1 metro, d viene a estar dado por el peralte de la zapata, lo dividimos entre 6, lo calculamos en centímetros cuadrados y hacemos la verificación por flexión de la puntera. Calculamos el esfuerzo de flexión solicitante, que no está dado más que por el momento en la sección crítica AC sobre 0.65 por el módulo de sección. El momento crítico en la sección AC es nuestro momento último, 0.65, una constante, y nuestro módulo de sección es lo que hemos calculado acá, teniendo un esfuerzo de flexión solicitante de 3.99. Nuestro esfuerzo de flexión resistente del concreto está dado por 1.05 por raíz cuadrada de F', es 13.69. Entonces cumple. Para el diseño del talón hacemos lo mismo. Empotramos en esta sección y analizamos todas las fuerzas verticales que actúan en el talón. Tenemos, por ejemplo, todos los WPP por peso propio, sea del concreto y sea del relleno, WSC, que es por la sobrecarga, WR por peso del relleno y WS por las fuerzas sísmicas que actúan. Todas las fuerzas que hemos visto las llevamos a un cuadro y calculamos, ¿no? WP, peso de relleno, igualito calculamos las fuerzas verticales, calculamos su brazo con respecto a la sección empotrada,
y calculamos el momento en esa sección empotrada. Hacemos la verificación por cortante, el esfuerzo cortante último, haciendo la mayoración de cargas, y tenemos una cortante última de 2.76 y tenemos un esfuerzo de cortante resistente del concreto de 16.12. Igual hacemos la verificación arriba y abajo. Vemos que abajo es la más crítica, la dejamos en abajo, pero es menor al cortante resistente del concreto. Igualito hacemos para la verificación por fricción de la puntera. Veamos el momento último y calculamos el módulo de sección. Hacemos la verificación por fricción, calculamos el esfuerzo por fricción solicitante, que es el momento último en la parte empotrada, BD, sobre 0.65 por el módulo de sección. Tenemos y calculamos también el esfuerzo de fricción resistente del concreto. Y vemos que 3.20 es menor a 13.69. Igual hacemos a la mitad de la altura del muro, que es otra parte de la sección crítica del muro de gravedad. Y dentro del cálculo de las fuerzas horizontales, en vez de la altura total, multiplicamos por h medios. Así como lo hemos hecho arriba, hemos tenido los datos, solamente que acá estaba h. Vamos a verlo. Aquí está h. Ya no va a ser h, los otros datos son lo mismo. Multiplicamos por h medios. Calculamos todas las fuerzas horizontales, sea por empuje activo, por sobrecarga, por efecto de sismo del muro. En este caso sale 0 porque nuestro ángulo es de 90 grados. Beta tiene 90 grados. Calculamos por W3, W4, lo llevamos a una tabla, empotramos en la sección media del muro, tenemos nuestras fuerzas verticales, nuestro brazo y el momento que se genera en la parte empotrada. Hacemos la verificación por cortante, nuestra cortante última con mayoración de cargas y nuestro cortante resistente del concreto. Vemos que cumple y el cálculo del momento último, pasamos al cálculo del momento último, nuestro cálculo de módulo de sección, calculamos el esfuerzo de flexión solicitante y el esfuerzo de flexión resistente del concreto. Cabe detallar que estas últimas tres verificaciones que se ha hecho, vemos que son montos que sobrepasan por una gran diferencia los esfuerzos solicitantes. Se verifica por el tema de que los puntos de empotramiento que hemos desarrollado dentro de nuestro muro de gravedad son los mayores esfuerzos de cortante y flexión que se dan dentro de nuestro muro de gravedad. Entonces, una vez verificado los factores de seguridad por deslizamiento, por volteo, la ubicación de la resultante, la excentricidad, cálculo de presión actuante y las verificaciones de la puntera y pantalla de muro, ya tendríamos diseñado nuestro muro de gravedad y serían con las dimensiones que se muestran.